Bienvenidos a esta nueva inmersión histórica. Hoy ponemos el foco en una figura papal quizá menos espectacular, pero muy importante, Eugenio I. Sí, Eugenio I. Tenemos aquí un análisis del proyecto Civic ODM que usa una frase que me ha llamado la atención. Lo describe como el Papa de la Fidelidad Prudente. Es una definición interesante, ¿verdad? Porque su papado fue muy breve, el número 75, solo del 654 al 657. Mm, 3 añitos, Muy poco tiempo. pero llegó en un momento, bueno, de tensión máxima. Su antecesor, San Martín I, acababa de ser martirizado, bueno, exiliado y muerto por el Imperio bizantino. Roma estaba, digamos, bajo control imperial. Y con la gran polémica teológica del monotelismo todavía, dividiendo a la Iglesia. Exacto. Una herida abierta. Así que hoy vamos a intentar entender cómo se movió Eugenio I en ese escenario tan cargado. Cómo defendió la doctrina católica, la ortodoxia, así con firmeza, pero sin buscar ese choque frontal que le costó la vida a Martín I. Claro, es otro estilo de liderazgo, más centrado en lo que las fuentes llaman esa fidelidad perseverante. Eso. Vamos a ver qué significa eso en la práctica. ¿Cómo lo hizo? Pues mira, para empezar, su propia elección, en agosto del 654. Ya tiene miga. Sí, ¿qué pasó ahí exactamente? Porque hay algo raro, ¿no? Pues que San Martín I, el papa al que sucedía, todavía estaba vivo, exiliado en Crimea, sufriendo muchísimo, pero vivo. Ostras, claro, eso es muy llamativo. Muchísimo. Y claro, enseguida surgieron sospechas. ¿Era esto una maniobra del emperador bizantino? ¿Quitarse de en medio a Martín y poner a alguien, bueno, más manejable en Roma? Tenía sentido pensarlo, desde luego. Esa sombra estaba ahí. Y ese era su gran desafío, ¿no? ¿Cómo ser fiel a la doctrina por la que Martín estaba muriendo, literalmente, sin provocar otra oleada de represión imperial? Ahí entra esa idea de la prudencia iluminada que se le asocia. Efectivamente, que no es cobardía, ojo, es sabiduría estratégica. Saber que la tormenta seguía ahí fuera, que un mal paso podía hundir el barco. Su tarea era mantener el rumbo doctrinal, pero sin buscar el naufragio a propósito. Y esa tensión, claro, entre la fe y la política, pues estalló pronto. El emperador Constante II, que era el responsable del exilio de Martín, Él mismo, pues quería reconciliarse con Roma. Pero a su manera. claro, sin bajarse del burro. No pensaba retirar su edicto, el Typos, que básicamente prohibía discutir si Cristo tenía una o dos voluntades. O sea, intentaba cerrar la disputa por decreto. Y tampoco iba a condenar el monotelismo, la doctrina de una sola voluntad, que Roma veía como herejía. Nada de eso. Y la cosa se puso, como se suele decir, al rojo vivo en el 655. ¿Qué pasó entonces? Llegó a Roma una delegación imperial. Traían una carta del nuevo patriarca de Constantinopla, un tal Pedro. Y la carta era, bueno, un ejercicio de funambulismo. ¿En qué sentido? Sonaba muy conciliadora, muy de paz, pero evitaba, con mucho cuidado, afirmar claramente la doctrina de las dos voluntades de Cristo, que era el meollo de la cuestión para Roma. Era deliberadamente ambigua. Uf, el clásico dilema. Aceptar la carta era como respirar un poco, ¿no? Abrir una puerta a la paz con el imperio. Sí, pero ¿a qué precio? Diluir la doctrina, traicionar la memoria de Martín. Complicado. ¿Y qué hizo Eugenio? Pues mira, las crónicas cuentan una escena muy potente. Eugenio no se guardó la carta. Convocó al clero y al pueblo de Roma en Santa María la Mayor. Ah, ¿lo hizo público? Sí, leyó la carta en voz alta. Y la gente reaccionó al instante. Cuando captaron la ambigüedad, el intento de colarles una doctrina inaceptable con palabras bonitas, estallaron. Sí. ¿Qué dijeron? Gritos de anatema al documento, fuera los herejes. Fue, vamos, una manifestación clarísima de la conciencia de la Iglesia romana. Y Eugenio, fíjate, en vez de imponer su criterio, escuchó esa voz, Interesante. escuchó al pueblo. Sí. Y su decisión fue firme, aunque medida. No firmó, no aceptó esa comunión basada en la confusión. Mandó entonces a sus propios enviados, ¿no? Exacto. Envió legados a Constantinopla pidiendo claridad. El mensaje era: paz, sí, pero sobre la verdad, nada de silencios cómplices. Como dice el análisis que comentábamos, una paz sin verdad es silencio culpable, una fachada. Esto ya nos da un perfil muy claro de su estilo. No era de grandes gestos, de
De espectáculos. No, para nada. Podríamos decir que fue una resistencia tranquila. No convocó concilios, no lanzó anatemas públicos como sí hizo Martín I en Letrán. No durante su corto pontificado, pero se mantuvo, inflexible en la doctrina de ese concilio de Letrán. Absolutamente firme. Pero de forma discreta. Muy discreta. Él sabía el peligro que corría. Un paso en falso y podía acabar como Martín. Su heroísmo fue distinto. No era buscar la llama del martirio. Sino más bien evitar que se apagara. Eso es, evitar que la llama de la fe ortodoxa se extinguiera en medio de esa tormenta política y teológica. A veces, la valentía más grande es aguantar, perseverar sin ceder en lo importante. Me gusta esa idea de teología de la perseverancia. Su papel no era repetir el sacrificio de Martín. No necesariamente. Era más bien consolidar sus frutos, proteger su legado doctrinal. Como cuidar las brasas después del fuego. Exacto. Esa es una buena imagen. Si Martín fue el fuego que iluminó con su sufrimiento, Eugenio fue el que cuidó esas brasas para que el viento no las apagara. Es el testigo que sostiene la lámpara después de la caída del mártir. Su virtud fue más el escudo que la espada. Resistir sin romperse. Aguantar. Y parece que con una confianza profunda en que la verdad, al final, se impondría. Sí, una confianza quizá más en la obra divina que en la estrategia humana a corto plazo. Sí, fundamental. No podemos olvidarlo. Se volcó en consolar, en curar las heridas. La Iglesia en Roma venía de sufrir mucho. Muchísimo. Piensa en los monjes, los sacerdotes, la gente corriente que había sido fiel a Martín y había pagado un precio. Eugenio se dedicó a restaurar el orden, a reabrir iglesias, a devolver la normalidad y la dignidad a la vida de la Iglesia. Como un constructor de esperanza, ¿no? Sí, donde hubo persecución, él intentó poner oración, comunidad, Sanar. casi como esa figura paterna que llega después de la batalla a cuidar a los heridos. Totalmente. Es el consolador que sigue al mártir. Sanó las heridas, pero sin negar lo ocurrido. Reconstruyó, pero sin borrar la memoria del sacrificio. Hizo de Roma no solo un bastión doctrinal, sino también un refugio, un lugar para recuperar fuerzas. Y mientras tanto, ¿cómo iban las cosas con Constantinopla? ¿Hubo algún avance? Pues se mantuvo una especie de paz vigilante. ¿Qué significa eso? Pues que no hubo ruptura total, pero tampoco la comunión ambigua que quería el emperador. Los enviados de Eugenio en Constantinopla siguieron defendiendo la doctrina de las dos voluntades. Con prudencia, eso sí, sin buscar la provocación porque sí. Pero sin ceder en lo esencial, nada. Rechazaron cualquier fórmula que no fuera clara. Y fíjate qué curioso, durante ese tiempo de firmeza serena de Roma, la propia herejía monotelita empezó a perder fuelle en Oriente. O sea que el tiempo vivido con fidelidad empezó a jugar a favor de Roma. Algo así parece. Quizá el imperio se dio cuenta de que no podía doblegar a Roma ni a la fuerza, como intentó con Martín, ni con trampas diplomáticas, como intentó con Eugenio. Y esta paciencia firme de Eugenio preparó el terreno para el futuro, ¿no? Fue crucial, aunque él no lo viera. Preparó el camino para que unas décadas después, en el Tercer Concilio de Constantinopla, allá por el 680-681, el monotelismo fuera finalmente condenado por toda la Iglesia, incluido Oriente. Así que su estrategia de resistencia paciente, de firmeza doctrinal, sin estridencias, dio fruto a largo plazo. Exacto. Demuestra que la verdad a veces avanza sin grandes ruidos. No siempre corre, pero avanza. No siempre grita, pero su eco resuena. La victoria de la ortodoxia maduró gracias a esa perseverancia. Y Eugenio murió relativamente pronto, en el 657. Sí, tras solo 3 años como papa, pero dejó una iglesia en Roma espiritualmente tranquila, firme en la doctrina y unida. Si tuviéramos que resumir por qué es importante Eugenio I, ¿qué diríamos? Quizá esa idea de que después del gran testimonio, del martirio, hace falta la perseverancia callada para mantener viva la llama. Eso es. Martín encendió la antorcha con su sangre, Eugenio la protegió del viento con su prudencia. Hay una frase en los análisis que me gusta mucho. El martirio da gloria a la iglesia, la fidelidad la mantiene en pie. Es buena, sí. Y nos hace pensar en el valor de lo que podríamos llamar el magisterio del silencio fiel. Explica eso un poco más. Bueno, que su ejemplo enseña que el silencio, cuando no viene del miedo o de la complicidad, sino de la fe y la prudencia, puede ser una forma muy potente de testimonio. Su santidad está más en esa constancia de cada día, que no es tan
llamativa como un acto heroico. Menos visible, quizá. Exacto. Él no buscaba ser recordado, buscaba que la verdad no se olvidara. Unidades a las instituciones, a través del tiempo, entre los grandes momentos que sí recordamos. Justo eso. Es en esa constancia donde, como dicen poéticamente, aunque el hombre fiel calle, Dios sigue hablando. Su verdad sigue resonando. Y esto nos lleva a una última reflexión, quizá para nuestros oyentes. Mirando a Eugenio I, pero pensando en hoy, ¿cómo valoramos ahora esas formas de liderazgo o de fortaleza que se basan en la paciencia, en la fidelidad silenciosa? Buena pregunta. Porque a menudo nuestra cultura celebra más lo visible, ¿no? La confrontación, el ruido. Nos estamos perdiendo un poco la importancia de saber cuándo hay que hablar alto y cuándo hay que mantener la posición con firmeza serena, buscando resultados a largo plazo. Pues sí, el discernimiento, ¿no? Saber cuándo una cosa y cuándo la otra. Exacto. Ahí queda la pregunta, para seguir dándole vueltas.